Buenos días, apreciados estudiantes. Para los ejercicios de movimiento semiparabólico y tiro parabólico, necesitan ustedes algunas nociones acerca de trigonometría que las voy a entrar a explicar acá. Para estos ejercicios, no estoy pidiendo que los resuelvan, sino simplemente que analicen el tipo de movimiento. No es más. Entonces, en estas nociones me voy a ir a grado séptimo. En grado séptimo, uno ve el tema de razones y proporciones. Una razón es una comparación entre dos cantidades. Esa razón se escribe en forma de fracción, pero se lee diferente. Por ejemplo, 5 naranjas hacen un vaso de jugo de naranja. Esto es 5 es a 1. Esto es nivel de grado séptimo y ese es el tema razones. En cuanto a trigonometría, entonces voy a desglosar la palabra trigonometría para poder entender este concepto. Trigo quiere decir triángulo y metría quiere decir medida. Entonces, trigonometría es el estudio de la medida de los triángulos. Entonces, ¿cuál es la medida de los triángulos? ¿Cuántas medidas son? Resulta que un triángulo, todos los triángulos tienen 3 lados. Hay un tema en trigonometría que se llama razones trigonométricas. Si una razón en grado séptimo es una comparación entre dos cantidades, las razones trigonométricas es la comparación entre los lados de un triángulo. En este caso, un triángulo rectángulo. Pero para poder hacer esa comparación, entonces, cada uno de los lados debe recibir un nombre. Y esos nombres, o ese nombre, se tiene en cuenta, se reciben con respecto a un ángulo. Voy a colocar este ángulo que se llame alfa. Y el lado que está al frente se llama cateto opuesto. El que está al ladito de él se llama cateto adyacente. Y recuerde que es un triángulo rectángulo porque uno de sus lados tiene 90 grados. El lado que está al frente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Entonces, las comparaciones que podemos hacer en un triángulo rectángulo es entre los nombres de cada uno de los lados. Digamos, una razón sería el cateto opuesto con la hipotenusa. Otra razón sería el cateto adyacente también con la hipotenusa. Otra razón, el cateto opuesto, que lo voy a simbolizar como CO, sobre el cateto adyacente, CA. Son 6 razones las que se me forman acá. Otra es hipotenusa, HI, sobre el cateto opuesto. Otra es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la última sería el cateto adyacente con el cateto opuesto. Esas son las 6 razones trigonométricas que se pueden determinar ahí. Cada una de ellas recibe un nombre. La del cateto opuesto sobre la hipotenusa recibe el nombre de seno.
La del cateto adyacente sobre la hipotenusa recibe el nombre de coseno. Seno, coseno, la siguiente recibe el nombre de tangente. Las ecuaciones que vamos a utilizar o que se emplean para movimiento parabólico y movimiento semiparabólico requieren de seno y coseno. Ustedes ya saben entonces de dónde salen esos nombres. Recuerde que en tiro parabólico, y esa es una de las características que estoy pidiendo, tiro semiparabólico, este es el semiparabólico, arranca con una velocidad horizontal y hace la trayectoria de media parábola. En cambio, el movimiento parabólico completamente realiza una parábola completa. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí la velocidad inicial es horizontal, mientras que el movimiento parabólico completamente la velocidad inicial tiene dos componentes, en X y en Y. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un triángulo rectángulo, y ahí es donde se dividen y donde se utilizan cada una de las razones trigonométricas. ¿Listos, chicos? Eso era todo. Muchas gracias por ver el video y voy a tratar de quitarlo. Gracias.